Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Esta es la primera reunión del mes de septiembre y vamos a dar inicio en este mes a trabajar un tema que tiene que ver con, yo diría, las entrevistas preliminares en la actualidad, ¿no? En el paciente o en el consultante, que es producto de lo que llamamos, entre comillas, nuevos síntomas, síntomas contemporáneos, etc. Y que es un consultante, hijo ya del discurso capitalista, y que lo vamos a ver más precisamente en la próxima reunión. El discurso capitalista lo ha convertido en percipiens. Hoy, como adelanto, digo algo que ya ustedes saben, es en mi consideración y en mi experiencia, esta cuestión de, podemos pensar, una falta, una desregulación, un debilitamiento. Bueno, tendríamos que ver si podemos precisar metapsicológicamente qué sucede con el mecanismo de defensa de la represión. Pero en todo caso, lo que sabemos es que no está funcionando adecuadamente para defender a un sujeto, al yo, respecto de las pulsiones. Con lo cual, lo que encontramos en nuestros consultantes es un sujeto que ha quedado, digamos, un sujeto, vamos a precisar, una persona que ha quedado sola y como sujeto también sola respecto de cómo arreglárselas con la pulsión, ya sea, lo podemos pensar como persona desde el lado de la educación, las costumbres y demás no lo llevan al freno pulsional, no es la cultura del día de hoy, todo lo contrario. Y por el otro lado, a nivel de su metapsicología, falla la represión como destino de la pulsión. Y bueno, entonces lo que falla es un mecanismo de defensa del yo. Y bueno, este sujeto sufre de eso. Y lo aclaro, porque pareciera ser como que el imaginario social hace que a este sujeto que nosotros decimos no tiene límite, vive en exceso, etcétera, etcétera, pareciera ser como que lo imaginamos como un sujeto feliz. Y no, a ver, el niño o no tan niño, que es muy obediente a la propaganda de tome Coca-Cola o Coca-Cola es la felicidad, tome Coca-Cola, y digamos, se compra el 2,4 litros y no puede dejar la botella de Coca-Cola porque es obediente hasta el final, ese niño o adulto posiblemente no sea feliz, posiblemente ese sea un nombre de su sufrimiento. De por sí le tenemos que suponer un sufrimiento en el cuerpo, ¿no? Es decir, esa inflamación de 2,4 litros, por decir Coca-Cola o bueno, lo que sea. Peor será alguien que
sigue el eslogan de cualquier otra cuestión, del cigarrillo, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un tema a trabajar, que le venimos dando vueltas, es cómo pensar las entrevistas preliminares en la clínica actual. Porque realmente una de las cuestiones en donde hay que interrogar al psicoanalista y hay que ponerlo en el banquillo, el señor analista se dio cuenta que no estamos en 1900, Freud. Señor analista, se dio cuenta que ni siquiera estamos en los finales de la vida de Lacan, 1980 más o menos. Se dio cuenta que estamos a 40 años de 1980. ¿Nos vamos a manejar con las mismas categorías o hay algo respecto de las categorías que hacen a la organización de la subjetividad que han cambiado? No me refiero exclusivamente a lo social, sino porque lo social pudo variar muchísimo, y podríamos decir, a ver, de 1895, para así decir, a 1953, la creación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, me parece que no hubo grandes novedades. Grandes novedades respecto de la metapsicología del aparato psíquico. Los pioneros de la APA, los cuales yo respeto muchísimo, y uno de ellos ha sido profesor mío y demás, bueno, digamos, era gente ¿cómo puedo decir? De vanguardia. Por eso fueron pioneros en organizar una asociación psicoanalítica en Buenos Aires, en Latinoamérica, etc. Realmente era gente de vanguardia. No me cabe ninguna duda de que si hubiera habido algo a, a, a repensar o metapsicológicamente, lo hubieran hecho. De alguna manera, por corresponder con la vanguardia, ellos salieron con Freud, pero bueno, después cuando aparece Melanie Klein, bueno, van hacia Melanie Klein, hacia Winnicott, digamos, bueno, es una institución en ese sentido bastante abierta, a punto que, bueno, ya hace muchos años que está la sección Lacan. Vamos a dejar de costado si hay Lacan con, sin el pase, no es nuestro problema. Bien, a ver, ¿qué pasa con lo que llamamos, comillas, nuevos síntomas, estos excesos? Y lo que sucede, señor analista, es que son reacios al inconsciente. Paradojalmente, quizás resulte, a menos de mi consideración, que solamente la vía del psicoanálisis es la que podría liberar ese goce que los atrapa y bueno, y sostenerlo para que se abran camino, obviamente, a las contingencias del deseo. Los psicoanalistas no, por eso no podemos hacer ninguna promesa de felicidad, porque vamos a recibir un sujeto hoy atrapado en un goce inefable, pero sabemos que
sí, sí, sí. Si el sujeto consiente un análisis, bueno, va a ir camino al deseo y sostenerse en el deseo cómodo tampoco es. Aunque socialmente se nombren como nuevos síntomas, y aunque lo real, si quieren ustedes, del cuerpo, esté afectado de un modo distinto, diferente, en el sentido de no es lo mismo la parestesia descubierta por Freud como algo que no obedecía al mapa metamérico, etcétera, etcétera, que un cuerpo afectado por exceso de heroína, por ejemplo. Lo que entiendo es que la clave para orientarnos es lo singular, es dejarse orientar por lo singular, dejarse orientar por la estructura de goce, y esa estructura es singular. Porque si bien se podrá hablar de los distintos tipos de goce, bien, ya nos hemos referido por ahí en alguna otra oportunidad volveremos con la cuestión de los distintos tipos de goce. Lo primero que hay que saber es que el goce es absolutamente singular, que es un modo que el sujeto emprende en la relación con la pulsión, un modo pulsional que es singular. Nada hacemos con describir los distintos tipos de goce si no vamos a respetar en la clínica el acompañar al sujeto a descubrirse en ese modo de goce, a saber algo de sí mismo en tanto sujeto respecto de ese goce. Quizá podríamos decir que la modernidad nos desafía a inventar una clínica, pudiendo nombrar estos puntos de real de los goces en la cultura actual. Pero nada, es decir, siempre esos nombres van a ser nombres singulares. Digamos, los podremos pasar por el colador y bueno, así como hizo Freud que habló de histeria, habló de obsesión, habló de fobia, bueno, ok, digamos, su clínica decantó en esas estructuras clínicas, bueno, por ahí nosotros podamos, ¿verdad? Y hay quien lo hace, también por decantación, tener una experiencia que nos permita dar algún tipo de nombre, pero siempre a sabiendas que son generalizaciones que no nos deben desorientar en la clínica. En la clínica es siempre lo singular. Ahora bien, ¿con qué nos confrontamos hoy? Respecto de qué sujeto intervenimos. Hay acá, yo voy a dar mi consideración y mi idea, que puede no concordar con la idea de otros. Para mí, ese sujeto que sufre del exceso, ese sujeto que se precipita en el vómito sin parar,
bastaría la salida de los boliches. Ahí, además de haber una persona que está, podríamos decir, desbocada, yo entiendo que hay un sujeto que emerge en lo real, que no pudiendo encontrar un lugar en lo simbólico, bueno, emerge en lo real. Y, a ver, esta emergencia en lo real es una consecuencia de un orden simbólico que está debilitado. ¿Por qué está debilitado el orden simbólico? Porque no hay inscripción del nombre del Padre. El nombre del Padre está forfluido. Cuando decimos forfluido en la cultura, cuando decimos los psicoanalistas que está forfluido en la cultura, lo que estamos diciendo es que está forfluido del lugar del gran otro. Porque si no seríamos sociólogos, antropólogos, etc. Entonces, si lo que estamos diciendo es que está forfluido en la cultura, entendamos que estamos diciendo eso. Entonces, bien, a ver, tenemos una cuestión muy difícil. Quizás muy angulosa. Ahí estuve buscando, bueno, no encontré una cita de Lacan en el 20 sobre, es una cita irónica respecto de qué es la piedra angular, etcétera, etcétera, que la pueden tomar o la pueden tirar. Bueno, ya la voy a encontrar para el lunes que viene. A ver, si tenemos que hay un orden simbólico debilitado, bueno, lo que tenemos que atender en la cuestión preliminar, o sea, en las entrevistas preliminares, es la pregunta: ¿qué requiere la subjetividad? La subjetividad hoy. Para que ese sujeto del inconsciente pueda manifestarse más allá de lo real y refrenar su entrega al goce mortífero. Ustedes ya conocen muy bien que esta idea de el sujeto, digamos, que emerge en lo real, porque no encuentra su lugar en lo simbólico, porque lo imaginario lo sostiene demasiado precariamente, fue justamente una hipótesis que advino después de trabajar con los niños que cometían actos homicidas. Bien, una pregunta entonces es: ¿cómo pensar el hacer del analista? ¿Qué ha de ser? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Qué ha de ser ese analista respecto del sujeto y esta emergencia en lo real? Esta clínica de nuevos síntomas no se presta a la clínica de entrada, no se presta a la clínica del sujeto dividido. Por eso es que no podemos hablar, nunca pudimos hablar de demanda de análisis de entrada, pero mucho menos hoy, ¿no? Yo creo que hoy hay que ser muy cuidadosos, pensar en términos de pedido de tratamiento, y ser muy respetuosos de que sí hay un pedido y que algo hay que tratar. Pero digo, de entrada, no es la clínica del sujeto dividido. Más bien asistimos como a esa expulsión del sujeto del inconsciente.
por un lado, como consecuencia del discurso capitalista, digamos, hay una promoción del objeto gadget que da solución a la privación del ser que habita al sujeto. Por el otro lado, también el discurso de la ciencia, bueno, promociona soluciones pragmáticas al problema de la verdad. Tenemos un objeto que tapona la división subjetiva y una ciencia que soluciona digo el problema de la verdad porque soluciona los interrogantes que pueda tener la verdad. El síntoma de nuevo, podríamos decir, ya vuelvo a decir, entre comillas, es efecto de una oferta de mercado, del mercado, y también es el efecto del ascenso del saber científico y tecnológico. O sea, mercado y ciencia responden con saberes, digamos, con aspectos de absoluto. Por eso es que muchas veces ustedes comentan que, bueno, que en las primeras entrevistas los pacientes dicen, ay, no me puede dar un tip, no me va a decir nada de qué es lo que hago, cuál es la solución, qué puedo hacer, ¿no? Deme un tip. Bien, o sea que sostenernos en nuestra ética, que es necesario hacerlo, no es fácil. Y eso lo tenemos que, las dos cosas las tenemos que reconocer de entrada. No vamos a estar cómodos en nuestro banquillo. El analista está siempre en el banquillo, porque nos ponemos nosotros mismos en el banquillo incómodo, como quien diría. Pero, por un lado, es necesario sostener la ética del psicoanálisis. Y, por el otro lado, hay que saber que no es fácil, porque si no es caer en una espantosa ingenuidad que no nos va a dejar orientarnos correctamente. Orientarnos correctamente, no es el mejor término. Orientarnos dentro de alguna posibilidad. Yo digo que hoy es el arte de la clínica preliminar en donde se juega la posibilidad de un análisis, más que nunca. Quizás no hay nada nuevo bajo el sol. Podrán decir ustedes que hay de nuevo en esto, se trata de la relación del sujeto y el gran otro. Claro, pero resulta que el discurso capitalista no nos presenta al gran otro barrado. O sea que hay que dar forma a ese gran otro barrado. Hay que saberlo semblantear. Y digo, es difícil, porque, como decía Lacan, bueno, ¿no? Uno presta ahí su presencia, el significante analista, diga lo que diga, mire que va a ser escuchado desde cómo puede nuestro consultante escucharnos. Entonces, bien, no estamos en el mejor lugar. Y si encima
tenemos que, encima por nuestra ética, ¿no? Tenemos que semblantear un otro barrado, y entonces cuando nos piden el tip, nos quedamos callados la boca, en fin, bueno, no es fácil. Entonces, volvamos a agudizar la pregunta. ¿Cómo introducir un nuevo significante para constituir al otro barrado? Porque de entrada se va a tratar de eso. Un primer supuesto necesario. La clínica contemporánea se confronta precisamente con la debilidad estructural y generalizada de la metáfora paterna, con todos los efectos del retorno de goce en lo real, que hacen irreductibles los nuevos síntomas al régimen significante, ese régimen de la equivalencia síntoma, equivalencia metáfora. No. Entonces, a partir del funcionamiento fallido del tratamiento de la operación de la metáfora paterna, será necesario introducir un significante con el objetivo de producir una posible regulación del goce. Ay, analistas, se te acabó la comodidad. Lacan lo había dicho en el 58, que jugar las basas no eran exactamente las basas del muerto, sino que había que tirar alguna carta para que el otro pudiera jugar, y que surgiera la verdadera pareja del consultante, que es el inconsciente. Pero hay que jugar una base. Y hoy la base no es para nada la cara de piedra. Entiendo yo que no es para nada la sesión corta. En las preliminares. A ver, en un mundo, yo, al menos en mi experiencia, me da más resultado jugar al revés que la calle. Que en sesión pase algo distinto a lo que pasa afuera, en la calle. En la calle, ¿qué pasa? Todo rápido. Pídalo ya, chum, se lo llevo en 20 minutos. El fast food, bueno, ¿no? Todo rápido. Bien, yo opté por no prestarme al todo rápido. Hasta he pasado por experiencias interesantes, quizás con algún tipo de consultante que ya tenía alguna idea de cómo sucedía un análisis, en momentos muy particulares me ha dicho, pero no podemos dejar la sesión acá. Lo escucho. Continúe, estaba hablando de esto. A ver, en un mundo en donde todo corre, y pregúntense cada uno si lo social permite que la gente intercambie ideas o cada uno habla en soliloquio. Creo que justamente abrir un panorama totalmente diferente es otorgarle un espacio para que hable.
así como dentro de la regla fundamental analítica estaba, bueno, la asociación libre, ¿verdad? Hable de cualquier cosa, bla, 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 bla. Yo diría, miren, hay que hacerles saber que uno le otorga un espacio, le otorga un lugar para que hable. Obviamente, el analista siempre tiene en su decisión, sí o sí, el corte de la sesión. Ese corte de la sesión siempre va a operar como una regulación de goce, como la introducción de algo de la castración, etcétera, etcétera. Y cada cual sabrá, de acuerdo a la entrevista preliminar que esté llevando adelante, cada cual sabrá cuándo hacerlo, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Un segundo presupuesto es algo que lo hemos trabajado y nos ha dado algún debate fuerte, pero es también un presupuesto necesario. Y es que el analista se incluya en tanto tal, pero a sabiendas que él es, a ver, que el inconsciente es un concepto interno a su posición, que si él no se posiciona como analista, pues señor, no va a haber emergencia del sujeto del inconsciente. Quizás vamos a hacer otra ocasión para que el sujeto emerja en lo real. ¿Cómo tratar el periodo de tratamiento? Decía en el inicio que la cuestión preliminar, le llamo la cuestión preliminar a todo esto que tiene que ver con lo preliminar, a un análisis, con las entrevistas preliminares, que quizás hoy son más extensas, requieren del analista más paciencia, más decisión de estar allí. Bien, decía, bueno, la cuestión preliminar hoy obliga a que nos orientemos de que nos conecta con una clínica más allá de la represión. En un momento se habló de la clínica de las patologías del acto. Yo también denominación que yo también he utilizado. Actualmente no quiero patologizar. No, no sé, me abstengo de patologizar. La semana pasada un adolescente decía, ¿por qué eso me llevó a, digamos, a escuchar esta frase del adolescente en donde dicen, bueno, ¿por qué los adultos, digamos, no pueden ver tal cosa como algo que puede ser arte, en cambio de hablar que fulano es un enfermo, esto, lo otro? No, bueno, a ver, no seamos tan rápidos en patologizar. En todo caso, a esto que en un momento yo he llamado con mis colegas, la clínica de las patologías del acto,
o le digo la clínica de las emergencias del sujeto en lo real. Es una clínica que nos muestra que hay un escamoteo del carácter simbólico del síntoma, que nos pone en evidencia la cara más obscena y la emergencia del sujeto en acto pleno. Cuando hablo de la cara más obscena, les cuento, me fui al RAE, ya saben que yo tengo la manía con el diccionario de la Real Academia Española. Y bueno, lo que va a decir es que el obsceno tiene que ver con mostrar algo de lo sexual. Y bueno, lo puedo tomar, lo sexual es uno de los nombres de lo pulsional, pero también dice en modo grotesco. Me quedé, ¿no?, con la interrogación, ¿qué es lo grotesco? Y eso me llevó a la cuestión, ¿y lo grotesco es esa emergencia del sujeto en lo que se me ocurrió llamar acto pleno, que es el mato muero? Es decir, esa emergencia del sujeto con una modalidad pulsional que no puede frenar y que tiene que ver con la mortificación del otro o la mortificación de sí mismo. Mortificación que no es, digamos, metafórica, mortificación que es, se trata de un cuerpo azotado, podríamos decir. Hay un cuerpo azotado, sea el del otro, sea el de sí mismo, en fin. Entonces digo, bueno, todo tratamiento de ese pedido preliminar, ¿no?, implica la introducción de un semblante. El semblante es el nombre del padre. Soy muy clásica para nombrarlo. Es un... A ver, ese semblante que podrá tener 1000 caras, y que tiene que ver con frenar el goce del sujeto, con regular, con frenar, con cuestionar. A ver, ese semblante que no se juega en el cara de piedra, es un semblante que lo hemos sabido usar los psicoanalistas respecto del paciente psicótico y de los excesos del paciente psicótico. Ahora, ¿qué los otros días recordaba al final de un seminario de psicosis que di en Tucumán? Dije, ay, me estoy olvidando de algo. Tenemos que hablar de este tema. Imaginarios de seguridad. Y cuando me planteé esta reunión, dije, hay que hablar de la construcción del imaginario de seguridad. ¿Por qué? Porque es todo un trabajo muy grande, muy delicado, muy pausado, el poder diferenciar esta emergencia, esta clínica del sujeto de lo real, si son
consultantes psicóticos, sino el exceso de goce, la invasión de goce, digamos, nos lleva a cuestionar esas cosas. Pero lo que tenemos en concreto y de entrada es que a falta de nombre del padre, hay un simbólico, quizás agrandado, porque bueno, ¿no? eh, pululación de elementos que el simbólico hoy tiene es terrible, pero no encuentra ningún orden, no hay, ¿no?, desde dónde ordenar. ¿Qué sucede? Que entonces lo imaginario es precario, o sea, estamos muy cercanos a la clínica de la psicosis. Lo imaginario es tan precario y que entonces le puede suceder a una jovencita que fue a bailar, que hasta ese día que va a bailar se sentía, se identificaba a sí misma con el género femenino, le puede suceder que está bailando con su amiga y de repente se encuentra en un goce sexual con ella que no puede parar. Y, ¿no?, eso nos habla de una caída en cascada de lo imaginario, ¿no?, de todas las identificaciones imaginarias que constituyen. Y bueno, a ver, analista cuestionado, dejar el lado de lo social, que alguien pueda decir, uy, qué barbaridad, o qué bien, tienen que probar. Porque tenemos las dos puntas, ¿verdad? Uy, qué barbaridad. La abuela va a decir, uy, qué barbaridad. Y pues hay un hermano va a decir, bueno, tienen que probar, hay que probar de todo, etcétera, etcétera. El punto es el sufrimiento que hay en esta supuesta jovencita que se me ocurrió pensar ahora, el sufrimiento que hay, porque ella pasa por una experiencia de desconocimiento de sí misma, con una experiencia que la inaugura en un tipo de goce, que la excedió, o sea, una experiencia de algo que la excede, que no puede parar, que la sorprende. Y es allí donde yo digo, en esos momentos, el sujeto se encuentra a sí mismo, absolutamente solo respecto de la pulsión. Bien. ¿Qué modalidades puede tomar esa demanda de tratamiento en esta época en la cual domina el objeto ready-made y el sujeto percipiens? Y voy a seguir insistiendo respecto de las consecuencias del discurso capitalista en el sentido de, al desmembrar lo que organiza lo simbólico y dejar lo precario, lo imaginario en forma precaria, deja al sujeto pendiente, más pendiente que nunca, de
la modalidad percibe de la identidad con la imagen, de la necesidad de una identidad con la imagen. Casi les diría, construye el obediente de la imagen. Siguiendo a Recalcati, algunos me habrán escuchado hablar de esto, realmente Recalcati es un analista con el cual he trabajado un tiempo y bueno, hay cosas de él que me gustan mucho y si, digamos, si tomo cosas de él o no. Él habla de demanda convulsiva. Bueno, no estoy muy de acuerdo con la cuestión de denominarla convulsiva, pero sí entiendo que la demanda que se tramita en ese periodo de tratamiento responde al discurso capitalista. Y entonces hay un estado de continua solicitación, de exasperación. En esa continua solicitación, deme un tip, una cosa muy, muy convulsiva. En ese sentido, yo les diría, sé que la Argentina de hoy es difícil económicamente, pero habrá que pensarlo, porque yo les diría que yo prefiero aquel que me dice, deme un tip, yo le digo, hablamos mañana, ¿le parece? Porque en eso de pedirme un tip desesperadamente, y lo digo en serio, desesperadamente, no tiene otra cosa que esperar más que el otro le diga, no supone el saber de la ciencia, bien que como científico le digamos, esta es la verdad, haga tal cosa. Entonces, bien, bueno, se me ocurre esto, digamos, muchas veces mi fórmula es, hablamos mañana a tal hora, ¿le va bien? ¿O a qué hora puede mañana? Esta demanda compulsiva está en el polo opuesto, es casi como una abolición a la dialéctica del deseo. Más vale nos tendremos que preguntar cómo hacer, subvertir ese sujeto que aparece en lo real, ¿no? Más vale esta demanda que yo llamo compulsiva, aparece como magnetizada por el, por el objeto de goce y el rasgo distintivo del objeto de goce. Y yo entiendo que que lo que tiene poder es algo que me lo enseñó María Fátima Severiano, me lo enseñó, he leído su tesis doctoral, y es el valor de fetiche que tiene el objeto. Si ya no se trata de un objeto, mercancía, sino que se trata de un objeto fetiche con características particulares. En todo caso, podemos después hablarlo, pero el objeto mercancía es intercambiable y el objeto fetiche, nuestra clínica nos ha mostrado que es muy difícilmente intercambiable, que
ese objeto fetiche está más allá de su valor de cambio. Ese más allá de su valor de cambio, en mi consideración, es lo que paradojalmente produce una modalidad que puedo pensar como vacío de objeto. Porque en su estatuto de objeto ha quedado reducido. Una cosa es el objeto que en tanto perdido puede dejar un espacio vacío y a partir de allí las metaforizaciones de objetos, si quieren. Y otra cosa es digamos, objeto fetiche que sirve muy bien, y lo vio Freud excelentemente, sirve muy bien para tapar la yancia del sujeto, para tapar las divisiones subjetivas, pero que no se presta a la creación, etc. Nuestro trabajo, pregunto, será ir al revés, en una corriente diferente a la del objeto de consumo. El objeto de consumo tiene dos características. Se presta a ser sustituido, casi podemos decir, es fabricado para ser sustituido, y esa sustitución va a un ritmo de alta velocidad. Yo entiendo que quizás si tomamos una dirección contraria, por ahí podemos atender, siguiendo nuestra ética del psicoanálisis, podemos atender esa demanda atosigante del periodo de tratamiento en mejores condiciones, ¿no? Cuando hablo de demanda atosigante, yo siempre digo que es el mundo de la bulimia, ¿no? Es el mundo del no parar de la bulimia, con, a ver, esa es la demanda de tratamiento que yo llamo compulsiva. Creo que la figura es la figura de la bulimia. Y después está la demanda melancólica, cuya figura sería la de la anorexia. Estoy siguiendo en estos dos términos, la demanda melancólica también a Recalcati, en el sentido de que el sujeto lo que hace es restarse a esa invasión por el objeto, pero la forma que encuentra de restarse es retirarse del mundo. No me acuerdo en qué lugar de Oriente, Japón, China, Corea, surgió una época, no sé la situación actualmente, muy preocupante, de adolescentes que se encerraban y, a ver, los padres o cuidadores les tenían que rogar que comieran, iban y le dejaban un plato de comida en la puerta de la habitación y después veían que no comían, etcétera, etcétera. Se retiraban del mundo. Es decir, el costo de algo así como disolver el mundo de los objetos
es muy alto, ¿no? Es disolver el mundo de los objetos, pero lo horroroso es que, digamos, quedan arrastrados. ¿Qué puedo decir de el tratamiento de esta demanda en el pedido de primeros pedidos, ¿verdad? Bueno, pedido de consulta, etc. No voy a decir nada nuevo. El tema que vamos a tener que desarrollar a lo largo de este mes es cómo llevarlo adelante. Porque hoy no puedo decir nada nuevo. Voy a decir algo absolutamente freudiano. ¿Cuáles son las operaciones preliminares? ¿Qué es lo que hizo, vamos a decir, Freud con Dora, para señalar allí a Dora como el inicio bueno, del concepto de transferencia? Entonces, la primer paciente analíticamente tratada, etcétera, etcétera. Para mí, Freud ya fue analista con los 5 primeros casos que no fueron eso. Pero bueno, tomemos a Dora. ¿Qué movimientos hubo? ¿Qué operaciones hubo? Número 1, implicación. ¿Qué parte tiene el sujeto en la fabricación y preservación de las condiciones de su sufrimiento? A ver, es fácil decirlo, pero eso implica la confrontación de un sujeto con su visión subjetiva. Bien, ¿no? Difícil, difícil. Vamos a tener que tener una paciencia muy grande porque nos van a dar, van a ofrecer, no es que nos van a dar a nosotros, ¿no? A nuestras intervenciones, ellos van a ofrecer una serie de explicaciones porque además viven en un mundo con unos polos muy particulares. Está el polo de esa precipitación en un acto como posibilidad de emergencia subjetiva, o estar en el otro polo en donde todo está explicado. Bueno, esas son las coordenadas. Entonces, no esperemos que sea tan fácil como en Dora, y creo que no, Dora no fue nada fácil, había que escucharla, ¿ah? Porque cuando Freud la confronta con esta cuestión de, bueno, que tiene que ver con ella, bla, 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 aparentemente había que tener la oreja muy calibrada para escuchar, para estar atento a la lógica de su respuesta, porque si no se iba a pasar absolutamente por alto la respuesta que ella dio de cómo circulaban los regalos de un lado para el otro. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Transformar el lugar de la verdad. Bien, tenemos que propiciar la apertura de una pregunta sobre la causa de su sufrimiento. Y vamos a tener que tener, en mi idea, toda la paciencia
para que nuestro consultante comience una indagación respecto de lo que a él le parece que es la causa de su sufrimiento, lo que él tiene como la verdad de su sufrimiento. Digo, en un mundo que le ofrece explicaciones al por mayor, en un mundo en donde, así como, no sé, el médico se puede quejar de que el paciente ya llegó habiendo consultado en Google cuáles eran los posibles tratamientos, qué significa tener tal diagnóstico, cuáles son los posibles tratamientos, recibió un análisis, ya consultó, qué quiere decir tal cosa y tal otra. También a nosotros nos pasa lo mismo. Ya suponen, hay demasiada circulación de conocimientos psicoanalíticos que se usan por doquier, que circulan, con los cuales el consultante va a dar explicaciones. Y de allí a que indague una verdad subjetiva, hay un camino a recorrer. ¿Es un trabajo de paciencia de nuestro lado? Sí. Pero lo que tenemos que saber es que en ese camino a recorrer hay, podríamos decir, un desgaste del goce, hay una regulación de goce, hay un desgaste de ese goce, va perdiendo quantum, como quien diría. Y bueno, tenemos que saber reconocer allí el arte del oficio de un psicoanalista en su función. Bajo esta línea, y con esto quiero más o menos redondear para abrir a debate, bajo esta línea, la intención es la histerización del discurso. No se olviden que eso es el ABC de la entrada de análisis, ¿verdad? La histerización del discurso, porque es lo que permite la interrogación respecto del síntoma, o poner el síntoma en interrogación. ¿Qué estuvimos haciendo? Yo se los digo con una palabra lacaniana, de esas que suenan bien. Desaificación. El A ha tomado, el objeto petita ha tomado como demasiada consistencia, como objeto de goce y no como causa de deseo. Y lo que estamos haciendo es lo que ya hace muchísimo tiempo Colette Soler hablaba de siderar el objeto, siderar es una suerte como de rodear algo marcándole surcos y gastar algo, marcándole algo de acero, marcándole surcos, gastar algo de acero. Y ella lo que decía es, bueno, hay que siderar el objeto, ¿no? Y a eso lo llamo desaificación.
bien, la palabra suena bonita. Sepamos que si somos ese analista en cuestión, ese analista en la cuestión de la clínica, de lo preliminar, bien, ese trabajo que podríamos nominar con esa palabra extraña, neologismo, etcétera, etcétera, bueno, es un trabajo que requiere ciencia, arte y también paciencia, como nos ha enseñado allá y entonces Freud. Bien, abrimos a debate. A debate, preguntas, comentarios. Abran los micrófonos, no hay problema. Berenice, ¿querés preguntar algo? Sí, ya. Estaba buscando la manita. Bueno, ya está. Estaba pensando que hace unos 20 años, como al inicio del siglo XX, se empezó a trabajar el asunto de la invasión de lo imaginario, porque justo a partir de todo este mundo cibernético, la imagen nos inundaba, ¿no? Y ahora me llama la atención que tú lo trabajas más como esto que inunda el cuerpo, desde el lado de lo real, como un exceso de goce inefable, inapalabrable. Podría ser que una y otra dimensión cuando aparecen en exceso, o sea, que no están reguladas como borromeicamente, no es que sea exacta cada dimensión, eso pues ni siquiera es posible, es un esquema nada más como para poder comprenderlo, pero no me lo imagino así, esta parte es imaginario, esto es simbólico, esto es real, ¿no? Sino que todo se conjuga, a veces irrumpe más una dimensión que la otra, pero para regresar al punto, ¿será que tanto en este momento en donde todo era imagen, incluso la imagen del mismo sujeto estaba deformada por otras imágenes que lo abrumaban, como ahora este planteamiento que haces de lo real, en ambos casos se puede leer como un exceso de goce, donde justo la pulsión no alcanza a ser acotada, no alcanza a ser reprimida, y un poco como a principios del siglo XIX con Freud, lo simbólico no se articulaba y aparecía como síntoma porque pasaba también por el cuerpo de las histéricas, pero que en todos los casos estaríamos hablando de eso que está de más para el propio sujeto, para el sujeto singular, particular, y que, bueno, pues justamente por ser singular, lo que a cada uno le rebasa y lo sobrepasa y lo hace incluso buscar su propia muerte, aun cuando trate de querer salvarse, ¿no? Y no morir con las drogas o con lo que sea en donde esté como en el precipicio, como en el borde. Era algo que se me ocurrió a partir de lo primero que Sí. empezaste a plantear. Muy interesante lo que comentás, Berenice.
A ver, lo imaginario, las imágenes nos inundan de tal manera que por eso yo hablo de un sujeto que queda pendiente de la imagen, que queda sujetado a esa imagen, y por eso hablo de un predominio del sujeto percipiens, este, con lo que puede implicar metapsicológicamente de un sujeto que no llega a la identidad de pensamiento, ¿no? Sino que hay algo ahí que digamos, renguea, cojea, en fin, ¿no? Que viene problemático. Lo que la clínica fue mostrando a lo largo de estos años es que eso imaginario al final era precario, ¿no? Y que por eso, digamos, bueno, el sujeto es invadido por el goce, y por un goce que no puede, que no encuentra el modo de acotarlo. Cada sujeto en su medida, como puede, en fin, ¿no? Vos decís, bueno, esto es algo muy, muy singular. Sí, cada uno intentará eh, esa articulación de los tres registros en la medida en que puede. Ya fíjate que en el esquema, claro, hoy habría que poner habría que volver a pensar la metapsicología freudiana, y habría que volver a pensar una primer metapsicología, por así, o topología, si quieres, lacaniana. Por eso Lacan después va a hablar de Sintón y demás, porque pensaba yo cuando vos hablabas, yo decía, bueno, en el esquema, no en el lambda, en el esquema R de Lacan, el ternario de lo imaginario es más pequeño que el ternario de lo simbólico. Le da una dimensión, ¿no? En ese cuadrángulo del esquema R. Este, si eso se invirtió, puede ser, no lo sabemos, pero en todo caso se me ocurre pensar que por algo Lacan abandona ese esquema, ¿no? Y entra con los nudos, y la idea de no solamente los nudos, sino la idea de un cuarto nudo que ayude a tejer un hilito entre los otros tres. Y bueno, ese hilito cada uno como puede también. Pero la importancia es que el sujeto encuentre una manera de tejer ese hilito, ese cuarto nudo. Me parece que eso es sumamente importante. Con esto entonces estás planteando que de lo que se trata es de cuál sea la solución subjetiva que cada quien haga, ¿no? A propósito de un atravesamiento por un análisis, porque ese santón es justo el resultado Análisis. de esta articulación, pero, o sea, sintomática, pero como a fuerza de poner a prueba eso de lo real que siempre estaba desbordado, bueno, ahora que no quede él tan a merced de este desbordamiento sujeto, ¿no?
porque no quiere decir que ni el goce desaparece, ni... No, no, el goce es ineliminable, no va a desaparecer. Pero justo este trabajo es sí, como de costura, ¿no? De bordado más bien, ¿no? De bordado, sí. De esta solución personal, única, inédita, subjetiva, ¿no? Que alguien, bueno, que tendríamos que hacer todos, bueno, que tratamos de hacer todos justamente por efecto de un análisis, ¿no? Okay. Sí. Okay. Muchas gracias. No, gracias a ti. Profesora. Sí, Diana. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. ¿Cómo estás? Bien. Aquí pensando un poco, profesora, sobre varias cosas que usted ha planteado hoy y que se enlaza un poco con algo que he venido yo pensando en estos días, que me ha tenido muy intrigada a propósito de este tiempo de las entrevistas preliminares, y es sobre la pausa. Hay algo que a mí, bueno, estoy como trabajando en eso, pero algo que me ha acompañado a mí desde que estoy aquí en los seminarios con usted, y es esto acerca de el camino a recorrer, que cada vez en los giros que haya que dar produce un desgaste del goce. Entonces ahorita pensaba un poco en la pausa porque he estado muy intrigada alrededor de eso. A propósito, pues yo puedo hablar de la clínica de ahora porque ahora es que he comenzado, y es sobre los ritmos, ¿no? Los ritmos también de cada quien, los ritmos singulares. Y es, por ejemplo, en el encuadre se establecen tiempos, horarios, días, bueno, como que haya un lugar allí. Sin embargo, eso cambia, ¿sí? Eso cambia y a veces, por ejemplo, y más cuando se atiende virtual, em, la persona no escribe, pero escribe allá en el mes o escribe allá a los 15 días, y he venido como entendiendo de que allí hubo una pausa a propósito de lo que escucho, no después. Es decir, como si ese fuera un tiempo a propósito del camino a recorrer, parte del camino, ¿sí? Bueno, eso es lo que me he venido pensando respecto de la clínica en función a la pausa en el tiempo de las entrevistas preliminares. No sé, profesora, usted que me pueda tal vez comentar alrededor de eso, o si... Ajá. A ver, la pausa, tú te refieres a la pausa al intervalo entre una consulta y otra consulta. Sí, señora, de momento es esa la que estaba pensando. Bien. Y lo estás pensando por fuera de una práctica institucional. Por fuera, sí. Bien, bien, perfecto. Mira, yo creo que ahí es el caso por caso, eh, y habrá habrá que ver, la pausa es una intervención. Yo no, a ver, voy a decir algo que pienso. Lamentablemente, el mundo, sobre todo el mundo psicoanalítico, es tendiente a imponernos, a armar estándares, y a veces uno queda pegado a esos estándares. Entonces el estándar de una vez por semana, o el estándar de una vez cada 15 días. Bien, yo lo que considero es que la pausa, o sea, ese intervalo entre consulta y consulta, es una intervención. Y como tal, la tienes que medir la tienes que ver por los efectos.
hay, para un sujeto puede funcionar muy bien que la pausa sea 24 horas y después lo veo el mes que viene. Para otro sujeto puede funcionar que la pausa sea un ritmo con una frecuencia y entonces una vez por semana, una vez cada 15. Y para otro puede funcionar una pausa que no esté pautada. Eso es como, bueno, ver los efectos de la intervención. Es eso lo que te va a orientar respecto de esa pausa. Efectos de intervención que tienen que ver con lo que ponga en producción esa pausa. Yo estoy realmente bastante preocupada por este estándar creado de una vez por semana. Estoy realmente preocupada y bastante tendiente a volver a trabajar, porque yo ya he trabajado con el estilo que voy a mencionar, ¿no? Que fue, bueno, tratar horarios y un horario completamente, digamos, con relación, no se puede que no tengan relación, porque las dos cosas van a tener efectos, pero en todo caso, diciendo, bueno, muy bien, ¿cuánto usted puede pagar por mes? ¿No? Bueno, como combinar, ¿no? Los honorarios, pactarlos, etcétera, y después decir, bien, los, los momentos de sesión los vamos a ir marcando. Y entonces yo me siento con plena libertad, porque lo que sucede en Sudamérica actual, no vamos a decir Argentina actual, Sudamérica actual, es que es muy difícil pactar honorarios, sesión por sesión, etcétera, etcétera, porque entonces es decir, el honorario va a incidir para que alguien acepte o no acepte la sesión. Estoy de acuerdo que algo tiene que ceder. Y que entonces, bueno, en eso está en juego el honorario. Pero sobre todo en las preliminares tenemos que hacer posibles las cosas. Entonces, a veces una forma de hacerlas posibles es decir, bueno, muy bien, ¿cuánto puede usted? Tanto, perfecto. Bueno, lo pactamos, lo vemos, lo hablamos, le subo, le bajo, y después uso mi libertad de moverme como psicoanalista diciendo tal día, tal hora. Mañana a esta hora. O dentro de 15 días, bueno, veo. ¿Qué otra cosa estabas pensando, Diana? ¿Respondí a esto? ¿Dónde estás? Acá está. Sí, acá estoy. Sí, profesora, estaba pensando, no me lo había pensado la pausa como una intervención, pero digamos que usted llega a un punto muy importante porque
bueno, a propósito de la ortodoxia que a veces se presenta en algunos puntos del psicoanálisis, de la formación, bueno, y eso depende mucho de también con quienes nos formamos y la influencia que estos tienen sobre nosotros. em, pues lo he interrogado mucho, ¿no? Porque escucho a algunos, ¿no? Decir, bueno, ese tipo de pausas también, pues, ¿qué quiere decir? Es decir, es una evitación, es una tendencia huidiza, bueno, de todas formas hay el caso por caso, pero es allí. Ahora que usted me dice, hay que ver lo que ponga en producción en la pausa, efectivamente sí, hay personas, han habido pacientes que me dicen, Diana, veámonos, ellos mismos han ido marcando el tiempo, ¿no? El tiempo y el tempo, pues. Que me Ujú. parece muy lindo esto que también dijo ahorita sobre la ciencia, el arte y la paciencia, porque me he venido pensando mucho desde el lado de lo musical, también. Ay, bien. Sí, me parece un tema muy interesante, muy interesante. Yo digo, yo me estoy cuestionando mucho, porque, Ujú, digamos, en este siglo, yo misma fíjate, mira qué particular. eh, Más que nada como producción de estos últimos 20 años, yo me he visto más compelida así a decir, bueno, hay que fijar un ritmo periódico, ¿no? Pero ¿por qué? Ahora, lo interesante es que eh, que cuando por alguna circunstancia, mis viajes, por ejemplo, yo lo cambio, me encuentro con mucho más producción. Y digo, qué interesante. ¿No? Si rompí algo del automatón, obvio, obvio que va a haber más producción. Y eso es muy interesante. Pero acá estamos como en el fenómeno, yo me acuerdo Octave y Jenny Lemoine, ¿no? Este, que él decía, bueno, a ver, cada uno tiene sus maneras de trabajar por los pacientes que tienen, por cómo es cada uno. Yo necesito saber a qué hora comienzo el consultorio y a qué hora termino. ¿Cuántos pacientes atiendo por día, etcétera? ¿No? Él necesitaba estar muy organizado, si no decía que no podía llevar su práctica adelante, ¿no? Y el Jenny se reía, pues ya, yo qué sé yo cuántos pacientes veo al día, no lo sé. No sabía ni cuántos pacientes veía en el día, ni cuánto tiempo estaba con cada paciente. Tenía la sala de espera por ahí vacía, por ahí con un montón de chicos y mamás, porque atendía niños, entonces eran los niños más la mamá, más los ruidos de los niños, bueno, ¿no? Ella no se afligía, digamos, no le molestaba. Ella, su práctica era esa. Ni bueno ni malo. Cada uno, porque el analista tiene que encontrar su lugar también. Yo lo que digo es no hay que perder de vista que la pausa es una intervención. Y que no, el estándar no tiene que ser ni todos los días y 5 sesiones por semana, ni una cada 15 días. Yo lo que hace ya años, por una cuestión institucional, el hecho de pacientes que no abonan con dinero o es muy ínfimo el dinero, el hecho de marcar desde el comienzo el cierre de la etapa, ¿no? O sea, en la primera entrevista marcar el final, pero un final de etapa, en donde puede haber otra siguiente, donde se puede comunicar en otro momento, tiene sus efectos. Yo noto que tiene sus efectos, tanto en el paciente como
dar otra vuelta y volver, otros no vuelven más, otros siguen volviendo, como que bueno, cada uno con su marca, ¿no? Y creo que institucionalmente... ¿Cómo es esto? A ver, espera. Lo que no termino de entender es, vos decís que pacientes institucionales, vamos a Claro, decir, sí, 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 institucional. entiendo que de prepaga. Claro. Este, desde la primera entrevista vos le decís, va a tener tantas. No, no digo la cantidad. Ah, Lo que, o sea, hay, como que no es un tratamiento que va a ser muy extenso. No lo planteo como, no con esta idea que a veces vienen de 3 4 años. Hay pacientes que hacen tratamiento 3 4 años, ¿no? Pero digamos que como comienzo, digamos que no entren en la comodidad, bueno, esto como lo tengo, me lo dan, y que no entran en una cuestión donde por este pues, sistema capitalista y el discurso, ¿no? Bueno, ya que lo pago, entonces es como en entrar al shopping, digamos, ¿no? Viene incluido con el menú del restaurante, digamos. Entonces, yo creo que tiene efectos el hecho de marcar el tiempo como una variable también de acotar el goce, ¿no? Y de alguna manera, metafóricamente, sustituye el pago de los honorarios. Yo noto de que sirve, digamos, obviamente, metafóricamente, ¿no? Pero son pagos simbólicos. que tienen su costo y que tienen sus efectos, ¿no? O sea, Sí. yo noto eso en los Sí. tratamientos. Yo le pregunté a Diana si era paciente institucional, porque Diana también debe estar haciendo bastante experiencia en la parte asistencial que estás a cargo en la universidad, en donde, bueno, por ahí tenés pautas, no sé cómo será. Pero te preguntaba porque por ahí hay diferencias o no lo sé. Sí, claro, es distinto. Es distinto. La experiencia, la atención clínica institucional, si bien allí no es como, digamos, aquellas instituciones que están regidas por el sistema, meramente por el sistema de salud, que allí se establecen unos límites muy precisos, bueno, todo muy marcado. Acá tenemos un poquito más de libertades por ser universitaria, sí, pues está en el contexto universitario, pero allí ha sido muy interesante con lo que me he venido encontrando, empezando también por la disposición misma del dispositivo, ¿no? Los muebles que tiene, cómo está, cómo se ubica, es muy marcado el lugar de poder, ¿no? Allí uno con el computador y es distinto al consultorio particular que eso definitivamente es otra cosa. Y allí también mi lugar lo siento muy distinto, ¿no? Pero, sin embargo, en el marco de lo institucional he venido entendiendo, ¿no? Digamos, muy regida por la ética del psicoanálisis y por los principios también, qué tanto se puede hacer allí. Revisar los alcances, los límites y todo eso, pero también allí hay otro tipo de pausas que se presentan, ¿no? Exacto. Allí es muy interesante, por eso me he venido como interrogando y he venido revisando últimamente este punto y el tema de las entrevistas preliminares. Yo estoy leyendo un texto de Ernesto Sinatra que se llama Ah, Entrevistas preliminares y me ha parecido muy interesantísimo, o sea, sí, puntual allí también el lugar de la supervisión. Pues, sí. gracias. No, buen aporte para... Hoy hay dos personas que están demasiado calladas, no lo puedo creer. Uno es Marcelo y la otra es Nancy.
Marcelo, vos también podés hacer la comparación Bueno, institucional. no, sí, estuve pensando bastantes cosas. Sí, yo pienso que porque en un punto sentí como que después de la conferencia tuya intervino Diana y la cosa empezó a ir a un tema institucional. Y, y, te- y lo que pienso es que porque me da vueltas por la cabeza el hecho de la consulta y adolescente, que de alguna manera siempre pide que uno salga de lo institucional. De alguna manera siempre piden, este es mi punto de vista, ¿no? Siempre piden que el adolescente, por lo menos los que yo atiendo, de alguna manera siempre buscan padres o buscan madres de los antiguos, ¿no? De los antiguos digo de estos padres de antes, las madres de antes que contengan, porque fue el tema de la charla de hoy. Y me parece que en este punto, cuando surgen las entrevistas, que ni siquiera saben si van a seguir una consulta, un tratamiento, me parece que precisamente buscan que el psicoanalista salga del discurso capitalista y salga de el sistema. Por lo cual me pareció bueno esto que hoy se ha referido Amelia con esto de que bueno, uno no tiene que dar tips, tiene que alojar de otra manera, a lo cual no aloja este mercado, ni el sistema capitalista, ni esos padres que les han tocado. Y me parece que ese es el punto donde el psicoanalista tiene que ver cómo se las ve, más allá del discurso capitalista. Sí, por Esto eso se me era ocurrió. que yo decía que es necesario que el psicoanalista se sostenga en su ética, es necesario que se pueda pensar como que pueda pensar que el inconsciente es interno a su función, que si él no está como analista, pues no va a haber emergencia del sujeto del inconsciente, al menos en lo simbólico. Ahora, yo creo que hay no solamente en adolescente, ¿no? Como un llamado a una función que acote el goce. Lacan la nominó con ese neologismo nombre del padre. Creo que eso es lo más importante, porque si nos quedamos con la idea de los padres que les tocó, y sí, puede ser, que puede ser o no,
pero digamos, supongamos, puede ser que a un adolescente, un chico que tiene hoy 12 años, pues le tocó una señora una mamá que ha sido madre en este siglo, etcétera, etcétera. Pero creo que todo eso nos puede marear con lo sociológico. Si hay algo muy importante que vos dijiste, y es lo que no sé si es lo que viene a buscar, es algo que regule eso que no está pudiendo. Se goce que lo desborda. Y que en eso tenemos que semblantear un lugar. Un lugar que por supuesto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ay, me retrotraigo. Un lugar que no podemos ocupar ingenuamente porque sabemos que ese exceso de goce posiblemente sea consecuencia de un atrapamiento en el discurso capitalista. Y el asunto es, si lo pensás del lado de los discursos, bueno, a ver, ¿cómo hacer girar nuevamente el lado izquierdo de la fórmula? Y lo que yo pienso es que si vos estás en tu función de analista, posiblemente vía la esterificación del discurso, y puede ser, ¿no?, que entre en el discurso analítico, y vía la entrada del discurso analítico, además, a ver, nadie está perpetuamente en un solo discurso, ¿no? Lo que hay es siempre giro de discursos. Y en cada giro de discurso hay un efecto. Ahora, creo que, digamos, se lo puede hacer entrar en lo que para los psicoanalistas es lazo social, y en una emergencia subjetiva que le permita el lazo social, vía el discurso analítico. Pero entonces tenemos que tener en claro, por eso dije, nada que ver, no, tenemos que ver de qué se trata el discurso capitalista para justamente corrernos de ahí. El primer paso va a ser corrernos de ahí. Bueno, yo ahora sí quisiera hablar así antes de que terminemos. Sí. Bien, para mí a mí me parece muy interesante tu propuesta de estar pensando el psicoanálisis para las personas que tenemos que ver hoy en día, que no todas corresponden a lo que los grandes maestros describieron en el pasado. Ya tenemos como casi 70 años de atraso. Y sí, lo que tú dices, yo no sé si será solamente la ausencia en la inscripción del nombre del padre, porque si yo lo que veo es que también es ausencia de la madre, ausencia de cualquier tipo de cuidador, ausencia de cualquier tipo de orientación, porque uno ve padres totalmente capturados por esa necesidad de tener que trabajar, que llegan totalmente agotados y disociados a sus hogares y que cualquier energía tienen menos para darle bolas a los chicos. Entonces, además de todas las dinámicas violentas que se dan
en estos hogares contemporáneos. Entonces, me parece que es como valioso como revisar qué es lo que pasa ahí. Yo lo llamo padres disociados, que son incapaces de transmitir aprendizaje emocional o sea, no solamente es ponerles la contención al goce, de acuerdo a lo que he entendido, ni ponerles frustración y límite, sino es que tampoco tienen orientación en el afecto, no tienen orientación acerca de qué amar, de qué no amar, porque no hay ese contacto, son totalmente disociados. Entonces la desconexión es fuertísima. Entonces uno ve, claro, el discurso capitalista lo que hace es capturar el deseo para vender, vender y vender. Sí, es como la idea del capitalismo. Y en este vender y vender y vender, venden un montón de propuestas que no corresponden al concepto original emocional. Entonces, si ustedes ven una propaganda de Coca-Cola, entonces les venden la felicidad en botella y uno dice, bueno, ¿cómo es que qué tiene que ver la felicidad, la solidaridad y los amigos con la Coca-Cola? Pero eso es lo que ellos todo el tiempo ven. Mira que esas propagandas que no sé si serán como el imaginario o el simbólico, yo todavía no tengo bien eso claro, de cómo son las propagandas en la mente de los chicos, pero a ellos realmente los programan. Y hay una cosa que es súper interesante con ellos, es el impacto tan brutal de las redes. O sea, de verdad que esto los desestructura totalmente y así tengan excelentes padres, así tengan excelente orientación, las redes los desestructuran. Entonces, son otras situaciones que se dan en estas épocas que no estaban descritas y que yo no sé si correspondan totalmente a lo que tú llamas como la inscripción del nombre del padre y la restricción del goce. A mí me parece que es mucho más caótico de lo que habíamos pensado. Sí, sí, es muy caótico hoy. Claro, las redes lo capturan. Tal cual, el nombre redes es interesante, ¿eh? Son redes realmente de pesca, digamos. Los pescaron y se los atraparon, sí, se los comieron. Terrible, terrible. Y a ver, mira, doy un ejemplo. Un ejemplo X. ¿No? Hay una pareja de jóvenes, están en una pizzería, supongamos. Y entonces leen que dice combo. El combo era la pizza más 2 cervezas, 2 shots de cerveza. Y la habían pedido el combo. El combo, el kit, bueno, en la pizzería era el combo. Y de repente se dan cuenta y ambos se ríen y llamaron al mozo otra vez urgente y había que convencer al mozo de que pare la comanda, de que iban a pedir otra cosa. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tomaba cerveza. Y además una pizza grande entre los dos no se la iban a comer. El muchacho dice, yo cuánto más iba a comer 3 porciones, ella come 2, o sea que con una pizza mediana iban a andar. Y ninguno de los dos tomaba Coca-Cola, tomaba shop, sino que tomaban agua saborizada, esas cosas. Bueno, no. Dice que el debate, no, lo que comentaban es que el debate con lo han comentado en la universidad la semana pasada, ¿no? Que el debate con el mozo ha sido terrible. ¿Cómo no quieren el combo?
no tomamos cerveza. ¿Cómo no toman cerveza? Ahora, las redes capturan porque hay una gran insistencia en el eslogan. Es que está el grado de insistencia que no permite la reflexión. De hecho, la idea es anular la reflexión. Y la presión es tan grande que para quitárselos de encima terminan diciendo sí. Así no lo quieras. Así no lo quieras. Así no te sirva. Claro. Lo que comentaban es que se habían encontrado pidiendo algo bajo porque habían dicho, ah, mira, hay un combo, ah, bueno, pidamos el combo. Y pues dijeron, ¿qué hacemos? Suerte que pudieron pensar, pero hay quien no puede pensar y entonces se va a tosigar en comer una pizza entera grande, ¿verdad? En tomar 2 shots de cerveza cuando no toman cerveza, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tienes razón respecto, a ver, en esto de los padres, yo digamos, yo considero que si los padres ya están atrapados por el discurso capitalista, capaz les cuesta cumplir la función materna o la función paterna, que me parece que es algo que lo afligió a Lacan ya cuando presentó el trabajo de la familia. Entiendo que el trabajo de la familia, que desde el año 32 va con ese tema, va con la preocupación de él. Marcelo. Sí, se me ocurrió algo recién con esto que le decías vos, Amelia, con lo que te preguntó Nancy. La captura del sujeto en el discurso capitalista está asociada a la captura del sujeto en el estadio de El Espejo. Me dejas pensando. Entiendo. A ver. Lo que pasa es que el estadio del espejo supone la matriz simbólica. Y el discurso capitalista te va a plantear, digamos, se sostiene en un punto en donde te plantea otra matriz simbólica. No una, digamos, creo que ahí la habilidad del discurso capitalista es el cambio de la matriz simbólica. Bueno, sí, está bien, porque uno tiene la sensación que la inscripción del nombre del padre es algo que va a poner orden a todo a todas estas identificaciones, digamos, no sé qué nombre ponerle ahora, a todas estas identificaciones que no son correctas. Yo lo que diría es sí, a ver, soy más cuidadosa quizás, yo diría lo simbólico marcado
por la metáfora paterna, regula un estilo de identificación y regula una pacificación en la identidad con el semejante. Como que regula la tensión de la agresividad, las tesis de la agresividad que plantea Lacan en el trabajo sobre la agresividad en psicoanálisis. Digamos, lo que hace es, digamos, como ir regulando esa tensión agresiva con el semejante, con ese semejante del cual, digamos, es necesario. Bien, nos vemos el lunes que viene. Yo me excuso, no puedo asistir a la próxima sesión, pero estaré viéndolos en la grabación. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y hasta el lunes que viene. Chao, Cristina, un gusto verte. Chao, chao. Hasta el lunes. Adiós, feliz noche. Gracias.